Bienvenidos al punto 4 del tutorial de Python llamado Más herramientas para control de flujo. Primero nos habla de la sentencia while que vimos en la parte anterior. Como recordatorio, lo que hacía era primero de todo comprobar si es cierta la condición que le hemos puesto a la derecha, y si es cierta ejecutaba el código y volvía a comprobar, y así hasta que no se cumpla la condición. O en caso de que no pongamos una manera de que no se cumpla la condición, nos daría un bucle infinito y no funcionaría nuestro programa. Y bien, dice que tiene otras sentencias de control de flujo, que son muchas, y hoy veremos dos, que son if y for. Bien, la 4.1, la sentencia if, esta es muy parecida al while. If quiere decir sí, si suena la función sí de Excel, pues en inglés es if. Pues aquí lo mismo. Si x más pequeño que 0, haz tal. Es bastante explicativo con el propio nombre lo que hace. Pero a diferencia del while, lo que hace es que no es un bucle, sino que solo ejecuta el código una vez. O sea, comprobará si es cierto esto de aquí. En caso de que sea cierto, ejecutará el código. En caso de que no, pasará. Si hay más sentencias como elif o else, pues ejecutará de aquí. Bien, aquí como no hace un bucle, no tenemos por qué poner una condición de que... No tenemos por qué poner una condición que se acabe, o sea, una manera de que no se acabe cumpliendo la condición, ya que solo lo ejecutará una vez. No tenemos por qué modificar x. Y bueno, después vemos dos palabras nuevas también. Y bueno, en este pequeño programa vemos que a x le asigna, convirtiendo a entero, el valor de la función input. Y esto, bueno, esta función lo que hace es mostrar esto de aquí en pantalla y esperar a que escribas con el teclado. Y lo que tú escribas lo guardará, bueno, lo devolverá a la función. Aquí te pide que escribas un entero, lo convertirá al tipo int y se lo asignará a la variable x. Aquí if, que ya hemos visto cómo funciona. Y después tenemos la palabra elif, además del nombre turco quiere decir else if, y la palabra else. Else quiere decir en otro caso, o sea, si esto no se cumple. Y else if, pues si esto no se cumple y esto se cumple, hace esto. Bien, ¿cómo funciona este control de flujo? Pues nosotros vamos por el código y empezamos en el if. Comprueba si se cumple esta condición. Si se cumple, ejecuta el código y ya no comprueba las otras cláusulas elif o else. ¿Por qué? Pues porque else quiere decir en otro caso, así que eso es cuando esto no se cumple. Si se cumple, simplemente ya salta hacia aquí abajo y continúa. Si no se cumple, va a ir a la siguiente cláusula, else o elif. La else siempre que tiene que ser la última, ya que si saltamos a ella, pues ya lo ejecutará. La elif lo que hará es, si no se cumple de arriba, comprobará esto. Si se cumple, lo ejecuta, si no, lo mismo, va a la siguiente. Comprueba esto, etc. Y la else lo que hace es ejecutarlo si todo lo de arriba no se cumple. O sea, si llegamos a ella, ya ejecutará de aquí y saldrá de todo este bloque, se podría decir. Bueno, como dice aquí, puede haber 0 más el if, o sea, podemos simplemente poner if y else, y o se cumple una o la otra, hay dos opciones. O también el bloque else es opcional, o sea, podemos poner solo if y ya está. Si se cumple lo hace y si no, no hace nada. Hay una palabra la palabra reservada, el if, bueno, como he dicho, quiere decir else if, y es para no tener que ir poniendo un if dentro de otro y que acabe el código pues pareciendo una pirámide de tantos if que hemos puesto. Con el if pues simplemente se vuelve a poner aquí sin indentar el código. Y pone que esta secuencia sustituye las sentencias switch o case en otros lenguajes. Yo no los conozco, así que no sé qué hacen. Y bien, también dice que existe otra sentencia útil para estas funciones llamada match, que esta la veremos en el 4.6. Y ahora vamos a ver la sentencia for. La for esta también es bastante conocida. Y bueno, dice que funciona diferente a C o Pascal. Esta se puede utilizar en números enteros, pero esto es con una función que veremos en la siguiente parte.
Y lo que hace for es ejecutar el bloque de código sobre cada uno de los ítems de un iterable. Y que como una secuencia. Como vimos, las secuencias pues son las listas y las cadenas de texto son secuencias. Una lista tiene ítems, cada uno con su índice empezando por 0. Y las cadenas, cada cadena de texto, y los ítems pueden ser de una lista de diferentes valores, como vimos. Y las cadenas lo mismo, cada cadena de texto tiene caracteres que son cadenas de longitud 1, cada una con un índice empezando por 0. Pues lo que hace for, la sintaxis es for, después el nombre de una o más, depende, variables el nombre de una variable que suele ser una letra, que esta variable va a ser una dentro del for, no es una variable nuestra. Por ejemplo, aquí no podrías poner for words porque tienes que poner esto, por ejemplo, una letra que va a tomar el valor de cada uno de los ítems por orden. Primero el valor del 0 y va a ejecutar el bloque entro sobre el primer ítem. Cuando acabe, va a ejecutar esto sobre el segundo, etc. O sea, W va a ser el primer ítem. Cuando haya acabado será el segundo. Y así hasta que hayamos pasado por todos los ítems. Después la palabra in, o sea, W en, y después words, que será el iterable, que puede ser pues eso, una lista, una string. Después para un número veremos cómo se hace. Y bueno, entonces probad a ver si sabéis que va a hacer este pequeño código cuando lo ejecutemos. Bueno, todo esto de aquí. He pausado el vídeo. Y bueno, lo que va a hacer, pues vamos a seguir la lógica de cómo funciona. For W in words. W va a tomar va a ser la variable de cada uno de los ítems. O sea, va a tomar el valor que no me salía de cada uno de los ítems. Primero, W es cat. For cat, vale, for W in words, print W cat y len de W cat, que es 3. Su longitud es 3. Una vez haya acabado, va a volver arriba. Y ahora W va a ser window. Print window len de window 6. Y otra vez va a ir print defenestrate y su longitud, que no sé cuánto es. Vamos a ver si de verdad hace eso. Y sí, como hemos visto, primero W es cat, después window y después defenestrate. Después ya, como no tenemos más ítems, pues ahí se queda, ya no va a continuar ejecutándose. Así que aquí tampoco hay el problema de los bucles infinitos. Y bueno, aquí nos explica un consejo que dice que un código que modifica una colección mientras se itera sobre la misma puede ser complejo de hacer bien. Así que es mejor iterar sobre una copia de la colección o crear una nueva. Bueno, vamos a ver este pequeño código, ya no lo ejecuta, pero primero tiene la colección y dice que la estrategia es iterar en una copia. La copia se puede hacer con esta función o, como vimos, también se puede hacer poniendo el nombre y entre corchetes y 2 puntos. Bueno, poner esto. O sea, users, esto de aquí. Y después también hay la estrategia de directamente crear otra colección vacía y como vemos aquí, puede poner más de una variable a la vez en el for, no solo tiene que ser una. Eso con el truco de la asignación múltiple que también vimos en la anterior parte. Y bueno, así se hace mejor el código.